Hola a todos y bienvenidos a este webinar acerca de contramovimiento ocular y prueba subjetiva vertical visual dinámica. Durante esta presentación hablaremos de otras pruebas de la función otolítica. Esta presentación fue desarrollada por el Dr. Kamran Barin, pero traducida al español por mí, Lisette Páez, audióloga colombiana. Frecuentemente usamos el término prueba de la función vestibular asumiendo que estamos evaluando todo el sistema vestibular, pero de hecho, recientemente muchas de las pruebas que usamos como las pruebas calóricas, el VIGID y la silla rotatoria se centran en la función del canal semicircular y no se relacionan en absoluto con la función otolítica. Los BEMS fueron presentados en los años 90 y por primera vez tuvimos pruebas cualitativas para los otolitos. Tanto los CBEM como los OBEM fueron una adición importante para la batería de evaluación vestibular. Sin embargo, ellos tienen una serie de limitaciones. En esta presentación hablaré de algunos protocolos adicionales que están disponibles en la actualidad para la evaluación otolítica. Primero demos un vistazo a la fisiología y la función de los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos residen en el laberinto membranoso y consisten en dos mecanismos sensoriales separados, el utrículo y el sáculo. Las fibras nerviosas del utrículo viajan a través de la porción superior del nervio vestibular y se conectan con los núcleos vestibulares. Las fibras nerviosas del sáculo viajan a través de la porción inferior del nervio vestibular y se conectan con los núcleos vestibulares. Es interesante que unas pocas fibras del nervio del sáculo se conectan con la porción superior del nervio vestibular y viajan a los núcleos vestibulares junto con las fibras del utrículo. Las células sensoriales receptoras del sáculo y el utrículo residen dentro de la mácula. La mácula consiste en tres capas. La capa superior, que es la otoconia, que son cristales de calcio carbonatados más pesados que la endolinfa circundante. Como sabemos, hay formas de BPPV en los que estos cristales llegan a los canales semicirculares. Como una nota adicional, no es claro si la otoconia pueda ser reemplazada. De hecho, no sabemos si la mácula pueda ser reparada si ésta se llega a dañar. La capa intermedia de la mácula es una membrana gelatinosa, similar a la cúpula y con la misma densidad endolinfática. Finalmente, la capa inferior son células ciliadas sensoriales y las células de soporte que mantienen las células ciliadas en su lugar. El quinocilio y la esterocilia de las células ciliadas están embebidos dentro de la membrana gelatinosa. Ambas, la mácula del utrículo y la mácula del sáculo, tienen un área donde la capa es más delgada y la otoconia es más densa. A esta parte se le llama estriola. Es de anotar que el utrículo y el sáculo no son estructuras planas, de hecho son curvas y dispuestas en un plano de tercera dimensión. Si aplicamos una fuerza a la mácula y esta causa que la capa superior de otoconia se mueva y empuje consigo la capa gelatinosa, las células ciliadas que están embebidas en la capa gelatinosa pueden inclinarse también. En la cúpula, las células ciliadas están alineadas en la misma dirección, entonces cualquier movimiento de la cúpula puede causar que todas las células incrementen o disminuyan las señales neurales simultáneamente. Pero las células ciliadas en la mácula están dispuestas en diferentes direcciones. Como resultado, movimientos de la otoconia y la capa gelatinosa
pueden causar un incremento en algunas células y una disminución en otras. Esto significa que la detección de movimiento en los otolitos es más complejo y depende más del reconocimiento de patrones a nivel de las células ciliadas. En ambos, utrículo y sáculo, la estriola está dividida en la dirección en la que se inclinan las células ciliadas. En otras palabras, las células ciliadas en diferentes lados de la estriola se polarizan en direcciones opuestas. En el utrículo, las células ciliadas están de frente a la estriola, en ambos lados, y en el sáculo las células ciliadas están hacia el otro lado de la estriola. Con respecto a la cabeza, el utrículo se encuentra aproximadamente en el mismo plano que el canal semicircular lateral, es decir, unos 30 grados inclinado con respecto al plano horizontal cuando la cabeza está erguida. Entonces, el utrículo es sensible a los movimientos aproximadamente en el plano horizontal cuando la cabeza se encuentra erguida. El sáculo se ubica aproximadamente en el plano vertical cuando la cabeza está en posición erguida y es más sensible a los movimientos en ese plano vertical. Recordemos que los otolitos no son planos y estas posiciones son aproximadas. Un tipo de fuerza que puede iniciar el movimiento de la mácula es generado por el movimiento lineal de la cabeza. Ejemplos de movimientos lineales incluyen manejar un auto o estar en un ascensor. Las respuestas del utrículo para detectar movimientos adelante y atrás pueden suceder manejando un auto, ya que la cabeza se encuentra erguida. Las respuestas del sáculo para detectar movimientos hacia arriba y hacia abajo se activan cuando estamos en un ascensor. Aunque solamente tenemos 2 órganos para detectar los movimientos lineales, podemos detectar también movimientos cefálicos lineales tridimensionalmente debido a que los canales semicirculares detectan movimientos cefálicos rotacionales tridimensionales. Recordemos que los otolitos tienen esta organización única de las células ciliadas. Por ejemplo, si usted está sentado en un tren subterráneo y está sentado mirando hacia el centro del tren, es decir, no hacia adelante, sino como sentado lateralmente, el movimiento hacia los lados genera un patrón de activación de las células ciliadas. La activación del utrículo, que es diferente del patrón generado cuando el movimiento es hacia adelante y hacia atrás. Recordemos también que el plano de activación de los otolitos depende de la posición de la cabeza. Por ejemplo, si usted está haciendo un ascenso a primera clase en un viaje internacional, donde puede reclinar su silla totalmente horizontal y quedar completamente acostado, en ese caso, el sáculo detectará el movimiento hacia adelante del avión. Mientras que si usted está sentado en el avión, ese mismo movimiento será detectado por el utrículo. Adicional a los movimientos lineales, los otolitos son importantes para detectar inclinaciones de la cabeza con respecto a la gravedad. Es por esto que las fuerzas gravitacionales pueden mover las máculas tal como lo hacen las fuerzas lineales en respuesta a movimientos lineales. Los otolitos tienen la habilidad única de distinguir entre inclinaciones de la cabeza y movimientos lineales. No es claro cómo hacen eso, pero entendiendo este fenómeno, tal vez es la clave para entender la desorientación espacial que algunos pacientes experimentan en ciertas situaciones
y no con movimientos de la cabeza. En general, los otolitos son quizá más importantes para nuestra vida diaria que los canales semicirculares, porque por lo menos en el planeta Tierra ellos proporcionan información importante acerca de la orientación absoluta con respecto a la gravedad. Otros sensores de la orientación como la visión o la propiocepción no pueden hacerlo. Por ejemplo, si usted se encuentra de pie en una habitación mirando hacia las paredes, usted puede detectar su orientación, pero si la habitación estuviese inclinada, usted no podría saber su orientación absoluta a través de las claves visuales. Es similar a estar de pie sobre una superficie. Los sensores propioceptivos de los pies y las articulaciones de los tobillos pueden decirle su orientación con respecto a la superficie. Y si usted sabe la orientación de la superficie, entonces usted sabrá su propia orientación. Pero si la superficie empieza a moverse, entonces usted perderá la habilidad de saber su orientación absoluta. Pero de nuevo, en la Tierra los otolitos proveen la referencia absoluta que no es detectada por los otros sensores a través de la detección de la orientación respecto a la gravedad. Explicaré por qué siempre terminaremos con defecto con el sistema vestibular como un sensor que usualmente nos indica correctamente cuál es nuestra orientación cuando hay un conflicto sensorial con la visión o la propiocepción. Entonces, cuando hay un daño del sistema vestibular, experimentamos una sensación de falso movimiento generado por el sistema vestibular. Los otolitos interactúan con otros sensores y mecanismos motores. Uno muy importante es la interacción con el mecanismo ocular para el reflejo otolítico ocular. Este es un reflejo similar al vestíbulo ocular, en tanto genera movimientos oculares compensatorios para inclinaciones de la cabeza y para los movimientos lineales de la cabeza. Los otolitos también interactúan con el mecanismo de control postural, por ejemplo, durante el reflejo de enderezamiento, el cual ayuda a lograr una postura erguida. Los otolitos en los canales semicirculares también interactúan para separar diferentes tipos de movimientos, como la sensación de movimiento de inclinación. Esta interacción es probablemente responsable de cambiar las características del nistagmo espontáneo en diferentes posiciones de la cabeza. Pacientes que sufren de disfunción otolítica regularmente no se quejan de sensación de giro, porque esta sensación es típica en la disfunción canalicular. En cambio, ellos expresan una falsa sensación de movimiento, como un balanceo o inclinarse. Ellos también reportan desbalance y de distorsión de la percepción visual. Veremos las pruebas clínicas para los otolitos. En el orden desde la más usada comúnmente, incluimos los BEMS, los oculares y los cervicales, la prueba de contramovimiento ocular, OCR, y la prueba subjetiva vertical visual, SVV, y la rotación fuera de eje o excéntrica. Hay otros métodos que no se usan por ser poco prácticos, por ejemplo el trineo lineal o método de rotación inclinada. Son más herramientas de investigación. Lo mismo sucede con la estimulación galvánica. Hablaré brevemente de los BEMS antes de abordar las otras pruebas. Los BEMS son potenciales miogénicos de latencia corta evocados como respuesta a sonidos de alta intensidad. Ahora sabemos que su origen es el sistema vestibular y no el sistema auditivo. Los BEMS cervicales o CBEMP son respuestas inhibitorias que se originan en el sáculo
y viajan a través de la porción inferior del nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares y luego a través del tracto vestíbulo-espinal medial y finalmente activan el músculo ipsilateral del cuello. Los VEMs oculares u OVEMs son respuestas excitatorias que son mediadas primariamente por el utrículo, la porción superior del nervio vestibular, los núcleos vestibulares, el fascículo longitudinal medial y finalmente activan el músculo del ojo contralateral. Debido a la transferencia cruzada de fibras del nervio del sáculo a través de la porción superior del nervio vestibular, algunas personas rechazan la noción de que los OVEM sean una prueba únicamente del utrículo. Pero con el paso de los años, el consenso general es que los OVEM son primariamente una prueba de las vías utriculares. Como cualquier otra prueba, hay ventajas y desventajas para la prueba de VEM. Las ventajas incluyen que los VEM proveen una evaluación independiente de cada lado. Pueden ser medidos con el mismo equipo usado para los potenciales evocados auditivos. Los VEMs son una prueba diagnóstica del lado de la lesión independientemente de su evolución. Esto significa que sus resultados dependen únicamente de la presencia o ausencia de una lesión y estos no cambian con la compensación. Esta es por supuesto una ventaja, pero podría ser también una desventaja, porque siempre es importante saber no solo si hay una lesión, sino también el nivel de compensación de esa anomalía. Otras desventajas incluyen que el estímulo no es fisiológico y también la gran variabilidad que existe entre individuos. Hablemos de otras pruebas otolíticas, que es el foco de esta presentación. La prueba de contramovimiento ocular o prueba de OCR consiste en inclinar la cabeza hacia el hombro derecho o izquierdo en el plano de rotación o longitudinal. Como podemos ver en este video, la cabeza inicia en medio o en el centro y después se inclinó hacia la izquierda. Se sostiene por varios segundos. Entonces, la cabeza regresa a su posición central y después se inclina a la derecha. Los movimientos oculares tridimensionales, incluida la torsión, son registrados durante la prueba. Veamos el video de la torsión. Este es el registro en video de los movimientos oculares torsionales en respuesta a las inclinaciones de la cabeza. Esto fue tomado del software de Interacoustics Visualize de tercera generación. En la prueba de contramovimiento ocular, primero la cabeza se encuentra centrada. Después de unos segundos, la cabeza se inclina hacia la izquierda y después la cabeza retorna a la posición central y después se inclina hacia la derecha. La respuesta consiste en dos componentes. El componente dinámico es el nistagmo transiente que inicia durante o poco después de la inclinación de la cabeza y dura por algunos segundos. Este componente es mediado primariamente por los canales semicirculares verticales, con una mínima contribución por parte de los otolitos. El componente estático de la prueba de OCR es la torsión persistente de la posición del ojo, que dura el mismo tiempo que la cabeza permanezca inclinada. Este componente es mediado por los otolitos y las vías centrales. Como se puede ver aquí, las respuestas con las inclinaciones al lado derecho y al lado izquierdo son aproximadamente simétricas en este individuo. Los movimientos que acabamos de ver provocan el reflejo otolítico ocular, que causa movimientos compensatorios de los ojos por la generación de una torsión estática de los ojos en dirección opuesta, al igual que el BOR.
La ganancia del reflejo reflejo otolítico ocular es solamente alrededor de 0.2, lo que significa que los movimientos oculares no son totalmente compensatorios. La inclinación de la cabeza puede producir también una ligera desviación oblicua, lo que se evidencia cuando el ojo ipsilateral se mueve hacia arriba y el ojo contralateral se mueve hacia abajo. El origen de la desviación oblicua no está totalmente entendida, pero es probable que se origine en el sáculo, mientras que la torsión es más probablemente originada en el utrículo. Nótese que la activación de las células ciliadas es más compleja de lo que vemos en los canales. En otras palabras, algunas células ciliadas en el utrículo están en excitación y otras están en inhibición, a diferencia de las células ciliadas completamente en excitación en un lado y en inhibición del otro lado, que es lo que sucede con los canales. En una persona con una función otolítica normal, no hay torsión estática en la posición central y las respuestas con las inclinaciones derecha e izquierda son prácticamente simétricas. Los valores normativos para la prueba de OCR provienen de un estudio realizado en el año 2017 por el grupo Hopkins. La torsión estática media para una inclinación de unos 30 grados de la cabeza es de 4.65. Aunque aquí no estamos midiendo la inclinación de la cabeza, es fácil para el examinador practicar moviendo la cabeza pasivamente hacia los 30 grados en cada intento. En casos de lesión otolítica unilateral, los cambios en los patrones de excitación e inhibición de las células ciliadas afectan la percepción de la alineación vertical. En la posición central de la cabeza, los pacientes pueden presentar una torsión estática de los ojos hacia el lado de la lesión y desviación oblicua como si la cabeza estuviese inclinada contralateral con respecto a la lesión. Adicionalmente, la respuesta ocular de inclinación se convierte en asimétrica con pequeñas respuestas para la inclinación de la cabeza hacia el lado de la lesión. Aquí vemos los resultados de la prueba de contramovimiento ocular en un paciente que se queja de sensación de rotatoria y sentirse como en un bote. Los OVEMP muestran respuestas más pequeñas para el lado derecho comparado con el lado izquierdo. Las respuestas del OCR para la inclinación izquierda de la cabeza tienen mayor amplitud que las de la inclinación de la cabeza al lado derecho. Esta asimetría en general es consistente con el resultado de los OVEMP y significa una anomalía en el utrículo derecho. La utilidad clínica del OCR en esta prueba en particular es la capacidad de proveer un método cuantitativo y documentar este tipo de anomalías. La evaluación clínica del mismo estudio que mencioné antes muestra que la amplitud total de la torsión estática se reduce significativamente en lesiones vestibulares unilaterales. La reducción de la amplitud es todavía más severa para lesiones bilaterales. El estudio muestra que las asimetrías pueden no ser estadísticamente significativas, lo que demuestra que la prueba de OCR no mostrará efectivamente el sitio de la lesión. La razón probablemente es que la evaluación con OCR no sabemos cómo se encontraba la alineación antes de la lesión. Lo que medimos es la torsión a partir
de la línea base, en una posición central de la cabeza, pero volveré a este punto un poco más adelante. Muy bien, ahora hablemos de otra prueba de la función otolítica, la SBB. Esta prueba caracteriza el ángulo entre la alineación vertical de la cabeza percibida y la alineación real de la cabeza. En la versión estática de la SBB, la cabeza se encuentra estacionaria, es decir, centrada o en ángulos predeterminados. La SBB estática puede ser medida con algo tan simple como la prueba del balde o con unas gafas o lentes más sofisticados. Si usted tiene estos lentes, le ayudarán a medir la SBB en los ángulos más que en la posición recta, y esto definitivamente incrementa la sensibilidad de la prueba. La SBB estática es considerada una prueba de los otolitos y las vías centrales. Los sujetos normales pueden detectar la alineación vertical con algunos grados, tal vez 2 o 3 grados. Los valores normativos incrementan con el ángulo de inclinación de la cabeza, tal como se ve en estas gráficas en las áreas blancas y verdes, con un intervalo de confianza del 75 al 95% alrededor de la media. Pacientes con lesiones otolíticas perciben una baja estimación de la inclinación de la cabeza que se incrementa cuando la cabeza está inclinada hacia el lado de la lesión. Los resultados anormales usualmente son severos en una lesión aguda, pero esto mejora con la compensación. Las anomalías centrales también pueden resultar en hallazgos anormales de SBB, pero las desviaciones con respecto a la normalidad usualmente son mucho más severas y la inclinación de la cabeza puede implicar una sobreestimación o una baja estimación de la inclinación. Hay una relación entre la prueba de OCR y la prueba estática de SBB. La SBB estática es básicamente la media perceptual de la torsión estática que es medida con la OCR. Ambas pruebas están evaluando las mismas vías vestibulares y varios estudios establecen que hay una correlación entre ellas, y esto fue confirmado mediante el mismo estudio del grupo Hopkins que mencioné anteriormente. También hay diferencias entre las pruebas porque, como lo menciona antes, en el OCR la torsión estática de los ojos en la posición con la cabeza recta o centrada es medida solamente después de la lesión. No sabemos cómo estaba esta torsión antes de la lesión, pero la forma en la que se realiza la SBB estática está diseñada para proveer los cambios de percepción en la vertical antes y después de la lesión. Es decir, que parece que combinando los resultados de la OCR y la SBB estática, seremos capaces de identificar asimetrías durante la prueba de OCR y así identificar el sitio de lesión. La utilidad clínica del OCR es que proporciona una rápida evaluación de la función otolítica y este puede detectar anomalías de las vías oculares otolíticas, pero no siempre es específico para el lado de la lesión. El procedimiento de la prueba es simple y puede realizarse con lentes de video, y si su dispositivo puede medir los movimientos torsionales de alineación del ojo, usted podrá cualificar los resultados de la prueba. Los resultados del OCR se correlacionan bien con los BEMS. Las anomalías en OCR usualmente son severas en lesiones agudas, pero mejoran con la compensación.
Entonces vemos que combinando los resultados de OCR, la SBB estática y los BEMS podemos detectar tanto la presencia de anomalías como su nivel de compensación. Otro método para la evaluación otolítica es la silla rotatoria fuera de eje o excéntrica. En la evaluación con silla rotatoria estándar, el eje de la rotación va hacia el centro de la cabeza y las respuestas son nistagmos típicos que se obtienen durante la rotación y son consistentes con la estimulación de los canales semicirculares. La contribución de los otolitos durante la rotación en eje es mínima, porque las fuerzas opuestas en los utrículos derecho e izquierdo usualmente se cancelan entre sí. En el caso de la rotación excéntrica, también llamada centrifugación unilateral, el eje de rotación es movido de manera que pueda pasar a uno de los utrículos. Ahora, la rotación fuera de eje genera fuerzas centrífugas y tangenciales que estimulan el utrículo contralateral. Se asume que la rotación es en sentido de las manecillas de reloj y en sentido opuesto estimulan áreas diferentes del utrículo. La parte más temprana de la respuesta durante la rotación excéntrica es de los canales semicirculares. Pero después de prolongar la rotación en una velocidad constante, las respuestas de los canales disminuyen y las respuestas utriculares aparecen. Estas respuestas pueden cualificarse mediante la medición de los movimientos torsionales de los ojos mediante el OCR o el SBB. Las respuestas dinámicas del OCR y SBB no son las mismas que las mediciones estáticas mencionadas anteriormente. La diferencia entre las pruebas estáticas y dinámicas es análoga a la diferencia entre el nistagmo espontáneo con respecto a las pruebas calóricas o a la silla rotatoria. De nuevo, los resultados anormales son severos en las lesiones agudas, pero mejoran con la compensación. La OCR dinámica y la SBB durante la rotación excéntrica poseen una evaluación individual de los utrículos derecho e izquierdo. Hasta ahora no se ha encontrado una correlación significativa entre los resultados de la rotación excéntrica y los OBEM. Y esto no es para nada sorpresivo, ya que indica que hay diferencias en el estímulo y en las vías neurales. Aquí hay otra toma de la pantalla del software donde el paciente está realizando el SBB durante la rotación excéntrica. El primer estadio de la SBB es medido cuando la silla se encuentra estacionaria. Entonces la silla se mueve a una posición fuera de eje, en este caso se mueve 4 centímetros a la derecha, lo cual evalúa la función utricular derecha. La silla es lentamente acelerada hasta alcanzar la velocidad final de 300 grados por segundo. Tomará algunos segundos llegar a esa velocidad. El paciente está en completa oscuridad, sentado con la cabeza sujetada por una banda y sostiene un botón que utiliza durante el SBB para alinear la barra que está proyectada en la pared. Una vez alcanza la velocidad máxima de 300 grados por segundo, permanecerá rotando a esta velocidad por un periodo de tiempo extendido para asegurarse que las respuestas del canal sean completamente eliminadas y finalmente encontremos las respuestas que correspondan a los otolitos. Entonces, el paciente realiza la prueba de SBB mientras que la silla está rotando. Lo que se ve en pantalla en la gráfica es la alineación de la barra
que el paciente gradualmente va cambiando hasta que considere que se encuentre vertical. La prueba se repite para diferentes alineaciones iniciales de la barra y para diferentes direcciones y alineaciones fuera de eje. Los valores normativos de la rotación fuera de eje es alrededor de 3 grados y para la prueba dinámica es entre 4 y 12 grados y usualmente es conocida como la asimetría. La asimetría pues realmente es mínima. En resumen, el OCR y la SBB proveen una evaluación de la función otolítica. Ambas pruebas pueden realizarse con la cabeza estacionaria, lo que corresponde a una prueba estática, o con la cabeza en movimiento durante la rotación excéntrica, lo que se considera una prueba dinámica. Las pruebas estáticas y dinámicas no son lo mismo y evalúan diferentes aspectos de los otolitos. En pacientes con anomalías vestibulares, los resultados mejoran con la compensación. La ausencia de una clara correlación de los BEMP sugieren que las pruebas de OCR y SBB proporcionan información complementaria. Específicamente, los BEMP están relacionados con la lesión y no reflejan cambios con la compensación, mientras que los hallazgos de SBB y el OCR pueden cambiar con la compensación.